Bienvenidos a esta clase de cómo crear base de datos. Para empezar necesitamos saber qué es una base de datos. Lo vamos a definir como un conjunto de datos que pertenecen a un mismo lugar en un mismo contexto, almacenados para posteriormente utilizarlos. Comenzaremos para crear una base de datos en SQL Server. Haremos diferentes pasos. El primero será darle clic derecho sobre la base de datos de nuestra computadora. Esa se hace por defecto. Y donde se aparezca el menú, darle en nueva consulta. El paso 2. Ustedes pueden darse cuenta que les va a aparecer una parte en blanco. Entonces en esa parte en blanco, colocar el código crear base de datos, esto en inglés, seguido del nombre que ustedes le pondrán a su base de datos. Acá les ilustro cómo es en la parte derecha. Luego de hacer eso, se le da F5 para correr el programa. O se selecciona esa parte de que se acaba de escribir y se le da a ejecutar. El paso 3 es llamar a la base de datos que creamos con el código anterior y vamos a llamarla con el código use más el nombre de la base de datos. Luego otra vez darle F5. El paso 4 será crear una tabla. Esto puede ser de diferentes formas. Puede tener las columnas que uno guste y podemos hacer que tenga datos que uno quiera. Pero ahorita vamos a crear la tabla. Con el código crear tabla, todo esto en inglés, el nombre de la tabla que le vamos a dar y abrir un paréntesis. Eso es muy importante, no olviden abrir el paréntesis. El paso 5 será crear las columnas y se creará con el código. Primero se pone el nombre que uno le pondrá a la columna, seguido de el tipo de datos que obtendrá, que se puede obtener en él, que puede ser char, bar, char, etc. Después de eso se abre un paréntesis y se pone adentro cuántos caracteres aceptará esta celda. Y al finalizarlo vamos a cerrar paréntesis y le pondremos coma. Y así sucesivamente para crear las columnas que uno guste. Paso 6. Luego de crear las columnas que se necesitan, se da un enter y se coloca un paréntesis cerrado. Esto hace referencia a que solo esas columnas habrán en esa tabla. Y luego se selecciona de paréntesis a paréntesis y se le da F5 para guardar o correr la tabla. El paso 7 será ingresar datos. Esto se puede hacer de diferentes formas, pero nosotros lo vamos a hacer con código para que a ustedes les quede de referencia. Para ingresar datos, primero hay que hacer un código, hacer el llamado y vamos a escribir el código. Insert into más el nombre de la tabla que vamos a usar, que por ejemplo en este caso va a ser usuarios, más el nombre de usuarios y de último valúes. Paso 8. Vamos a insertar algún dato. Si lo que vamos a ingresar en cada celda son nombres y diferentes números, se abre un apóstrofe y igualmente cerrarlo. Si solo van a ser números, no es necesario lo anterior. Es importante recordarles que todo esto va entre paréntesis y cada dato de cada columna se va a separar por coma. Y luego le damos F5 a lo que acabamos de escribir para que lo registre. Hacer esto para cada vez que se necesite registrar algún dato. En el paso 9 vamos a usar el código select from usuarios. Usuarios es el nombre de la tabla. Vamos a seleccionar de usuarios y le vamos a dar F5. Al escribir este código, lo que vamos a hacer es que en la parte de abajo nos aparezca el resultado de que sí ha sido ingresado correctamente. Y como ustedes pueden observar en el recuadro rojo, hay una columna que se llama nombre y otra columna que se llama contraseña, como lo hicimos en la tabla. Y ya está ingresado el dato que escribimos anteriormente. Muchas gracias, espero se haya entendido y si no les dejo mi correo para que me escriban por cualquier duda.